Bueno, en el apartado 6 vamos a ver cómo se interpreta y se formula un problema de programación lineal. Y bueno, vamos a ver un poco en qué consiste eso de un problema de programación lineal. Bueno, pues en primer lugar, la programación matemática es una técnica, ¿vale?, mediante la que vamos a calcular un valor óptimo de una función que está sujeta a una serie de restricciones. Es decir, yo quiero calcular el máximo o el mínimo de una función y esta función depende de una serie de restricciones. Y lo que decimos es que cuando estas restricciones y esta función que yo quiero optimizar, ¿no?, que yo quiero calcular su máximo, son lineales, pues decimos que se trata de un problema de programación lineal. Pues vamos a ver qué elementos tiene un problema de programación lineal. En primer lugar tendremos un conjunto de variables reales que se denominan variables de decisión. En nuestro caso, casi todos los problemas que haremos pues tendrán dos o tres variables, ¿vale? X, Y, Z o X, Y, por ejemplo. Por otro lado tenemos lo que llamamos la función objetivo y es aquella función que nosotros queremos maximizar o minimizar. En nuestro caso, la función objetivo dependerá de dos variables, x, y siempre será, pues nada, un número multiplicado por x más otro número multiplicado por y. Y por último tenemos un conjunto de restricciones que vienen dadas por las relaciones lineales que hay entre las variables de las que hemos hablado anteriormente y que pueden ser de igualdad o de desigualdad. Y como veis, vendrán planteadas de esta manera, es decir, en forma de inecuaciones. Puede ser esto mayor o igual que un valor o puede ser esto menor o igual que un determinado valor. Y me pueden dar, pues, varias restricciones, me pueden dar una o dos o unas cuantas. Bueno, vamos a ver todo esto con un ejemplo para que se entienda mejor de lo que estamos hablando. El primer ejemplo me dice que hay un taller de artesanía que produce figuras. Por un lado hace figuras sencillas que vende a 30 euros y por otro lado hace figuras más elaboradas que vende a 70 euros. Por otro lado me dice que el personal que tiene en el taller hace que no pueda producir al día más de 15 figuras sencillas, ni tampoco pueden producir más de 30 figuras elaboradas. Y además también me dice que como mucho en total, entre las figuras sencillas y las elaboradas, no van a producir más de 40. O sea que yo podré producir, por ejemplo, 30 figuras elaboradas y solamente 10 sencillas, para que en total como mucho haga 40. O 15 y 25, por ejemplo. O yo qué sé, 11 de estas y 29 de estas. La cuestión es que en suma, total como mucho, haya 40 figuras. Bueno, pues lo que el problema me plantea es que cuántas figuras de cada tipo, sencillas y elaboradas, tendré que producir para que mis beneficios sean lo máximo, ¿no? Como hemos dicho, yo podría producir 11 de estas y 29 de estas, o 10 y 30, así, ¿no? Puedo hacer muchas combinaciones, pero hay una de esas combinaciones que es una combinación óptima, que con esa combinación voy a obtener el máximo beneficio. Bueno, pues eso es lo que a mí me interesa estudiar en este problema, que sería un problema de programación lineal. Bueno, pues fijaos, en este caso de este ejemplo, ¿cuál sería mi función objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es obtener el máximo beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que yo obtengo al vender estas figuras? Pues mi beneficio será el número de figuras sencillas que venda multiplicado por lo que vale cada una, ¿no? Es decir, si vendo 5 figuras sencillas, pues tendré que multiplicar 5 por 30 que vale cada una. Y eso será igual a 150 euros. Y si vendo además 4 figuras elaboradas, pues será 4 por 70, que son 280 euros. Y esto tendré que sumarlo y ese será el beneficio total que habré obtenido ese día. Bueno, pues ¿cómo escribo yo mi función objetivo? ¿Cuál será mi objetivo? Bueno, pues serán las figuras que he vendido sencillas multiplicado por 30 más las elaboradas multiplicado por 30. Si a las sencillas las llamo X y a la elaborada las llamo Y, pues mi función objetivo será la función que depende de esas dos variables y será 30 por X, ¿no?, por el número de figuras sencillas que he vendido, más 70 multiplicado por Y, por el número de figuras elaboradas que he vendido. ¿Y cuáles serán mis restricciones? Bueno, pues en este caso tengo, si os fijáis, tres restricciones. Es decir, por un lado me dicen
que como mucho solo puedo producir 15 figuras sencillas. Tampoco puedo producir más de 30 elaboradas. Y además me dice que en total tengo que producir 40 en total. Bueno, pues esta primera restricción, si X era el número de figuras sencillas, lo que me dice es que X no puede ser mayor de 15. Y además X no puede ser un número negativo, ¿no? Porque las figuras no pueden ser números negativos, no puedo producir menos 5 unidades. Por tanto, X será menor o igual que 15, pero mayor o igual que 0, ¿vale? Va a tomar un valor que esté entre 0 y 15. Por otro lado, también me dice que el número de figuras elaboradas pues no puede ser más de 30, pues pasa exactamente igual. Tendrá que ser un número menor o igual que 30 y mayor o igual que 0, porque tampoco puede ser un número negativo. Y además me dice que la suma de la sencilla y la elaborada no sea más de 40. Bueno, pues exactamente igual. Entonces, X más Y tendrá que ser menor o igual que 40. Bueno, vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo para que veáis cómo se plantearía. El problema me dice que una empresa monta ordenadores de 3 tipos, A, B y C, y que en la fase de producción pues tienen que hacer varios tipos de acciones. Tienen que hacer el montaje de elementos básicos, tienen que hacer el montaje de periféricos y la instalación del software y la comprobación del funcionamiento. Y además me dice que por cada ordenador de tipo A, la empresa obtiene un beneficio de 200 euros, por el de tipo B 150 y por el de tipo C 75 euros. Además, el problema me proporciona una tabla donde se muestra el tiempo necesario para montar cada ordenador y según la fase de producción. También me dice que solamente dispone de un total de 50 horas para realizar el montaje básico, 40 horas para montar los periféricos y 25 para comprobar el funcionamiento. Lógicamente, este problema, ¿qué me quiere preguntar? Bueno, pues que obtenga el beneficio máximo, igual que en el ejemplo anterior. Es decir, que al final, según los ordenadores que yo monte y las horas que tengo que echarle a cada cosa, teniendo en cuenta que tengo aquí un tope de horas, ¿vale?, para cada cosa, pues que obtenga el beneficio máximo. ¿Y cómo obtendré yo el máximo beneficio o simplemente los beneficios? Pues igual que en el ejemplo anterior, pues con los ordenadores que yo venda multiplicado por lo que vale cada uno, ¿no? Por los de tipo B multiplicado por lo que vale cada uno y los de tipo C, y todo esto sumado. Luego, ¿cuál será mi función objetivo? Pues ya sabéis, si llamo a la variable X, a los ordenadores de tipo B la Y y a los ordenadores de tipo C Z, mi función objetivo será el número de ordenadores de tipo A que vendo multiplicado por lo que gano de cada uno, más los de tipo Y y más los de tipo Z, ¿no?, multiplicados por lo que gano cuando vendo cada ordenador de ese tipo. ¿Y qué restricciones presenta este problema? Bueno, pues si os fijáis, aquí me marca las restricciones. O sea, me dice que el montaje básico, como mucho, solamente le puedo dedicar 50 horas. Y aquí en la tabla vemos que en el montaje básico le dedicamos 2 horas por cada ordenador que montamos de tipo A, 2 por cada que montamos de tipo B y 1 por cada ordenador de tipo C. Luego entonces yo sé que el número total de horas que eche en montaje básico no puede ser mayor de 50. Bueno, pues tengo que pensar, si en el montaje básico en los ordenadores de tipo A he hecho 2 horas, pues ¿cuántas horas echaré en total? Pues serán el número de ordenadores que monte de tipo A por las 2 horas que tardo en montar cada uno, más el número de ordenadores que monte de tipo B por las horas que tardo en montar cada uno, más las de tipo C por las horas que tardo en montar cada uno. Y eso sumarlo. Y eso me dará el número total de horas que he hecho en montaje básico. Y yo sé que ese número total de horas tiene que ser menor de 50. Bueno, pues de la misma manera escribiré la restricción que me marca el montaje periférico, que será 2 por X más 1 por Y más 1 por Z, y todas esas horas en total tienen que ser menor de 40. Y de la misma manera con el software. Y por último, para terminar, tendré que decir que mis variables, la X, la Y y la Z, no pueden ser negativas. Es decir, yo no puedo producir un número negativo de ordenadores. Luego, muy importante, al final, esto aparecerá en muchos problemas, tengo que decir que mi variable X tiene que ser mayor o igual que 0, la Y también tiene que ser mayor o igual que 0
y la z también, tienen que ser números positivos.